Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el presente video deseo poner a su consideración parte de un programa que fuera emitido por la televisión española en el año 1989. Es decir, se emitió hace nada más y nada menos que hace 32 años atrás. Con este video entonces lo que deseo es que llegue a usted, entre otras cosas, dos aspectos fundamentales que a día de hoy, comienzo del año 2022, tienen una relevancia que considero de vital importancia. Y reitero y subrayo lo de vital importancia en referencia a los hechos que estamos viviendo actualmente los seres humanos en este hermoso planeta Tierra. Estos dos aspectos a los que me refiero serían, por un lado, el que mediante la visualización de un programa de televisión que podríamos categorizar de viejo, antiguo y por tanto desactualizado, podremos comprobar que puede ser cualquier cosa menos desactualizado, pues toca temas que actualmente son de candente, muy candente consideración por muchas personas que se plantean por lo menos que el mundo estaría, por así decirlo, atravesando por unos hechos que son algo extraños o son muy extraños. Y espero con esto hacerme entender y no tener problemas con la plataforma. Por otro lado, que con la comparación de este programa de televisión de hace 32 años, usted pueda comprobar la enorme diferencia con los programas de la actualidad, donde los medios de comunicación masivos transmiten totalmente en bloque los mismos monomensajes, en muchos casos faltos hasta de toda lógica y o sentido. No deseo extenderme más, así que pasemos al video. Aprovecho la oportunidad para dar gracias por su atención y hasta la próxima. Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros, y hoy somos Ciento y la Madre en El Mundo por Montera. Kali Yuga se llama el programa de esta noche. ¿Y qué es eso?, se preguntarán muchos de ustedes. Traduzco. Yuga es la palabra sánscrita utilizada en los textos sagrados del hinduismo para designar los grandes períodos, las grandes etapas de la evolución de la vida en el planeta Tierra. Y Kali Yuga alude, dentro de ese gran ciclo cósmico, al período de la diosa Kali, al período negro, por así decir, a la fase terminal antes del apocalipsis que pondrá fin a este mundo y dará paso a otro ciclo o, según la tradición cristiana, al llamado reino de los cielos, es decir, a otro mundo que está en este, pero que no es este de ahora. Y no se asusten, no queremos amargar la noche a nadie vaticinando catástrofes, sino simplemente reflexionar desde una doble perspectiva religiosa y científica sobre las profecías apocalípticas, por una parte, y por otra, sobre las coincidencias entre esos vaticinios y lo que la ciencia, la economía, la sociología, la medicina, la biología, la física, la geología y la astronomía, entre otras disciplinas, nos están diciendo respecto a la caótica y amenazadora situación del mundo en el que, para bien o para mal, nos ha tocado vivir. Una situación que recuerda bastante a la historia de Noé y también, por supuesto, a la de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una serie de personas despiertas, espabiladas, avisadas, informadas, místicos y visionarios por una parte y sesudos científicos racionalistas por otra, llaman continuamente nuestra atención sobre el hecho evidente de que vivimos encima de un polvorín y casi nadie les escucha. Seguimos contaminando, seguimos destruyendo el ozono, seguimos talando o incendiando los bosques, seguimos utilizando automóviles, seguimos cazando,
seguimos bombardeando el cuerpo con toda clase de productos químicos, seguimos adelante con el proceso de industrialización, seguimos desencadenando guerras y, sobre todo, seguimos convirtiendo en norma de nuestras vidas la práctica de todos los pecados capitales. No hay ninguna cultura en la Tierra, de hoy o de antes, de aquí o de otras partes, en la que no exista lo que podríamos llamar la gran tradición del pensamiento apocalíptico. Y ya saben ustedes que en lo tocante a Occidente, esa tradición se desencadena a partir y alrededor de uno de los textos más misteriosos y con más pegada. Se trata de una especie de bestseller permanente que jamás se hayan escrito. Me refiero al Apocalipsis del apóstol Juan, que en su vejez se refugió en la isla griega de Patmos y allí, cultivando a rajatabla el más despiadado ascetismo, tuvo una o varias visiones que relató a su compañero Prócolo. San Juan era entonces, seguramente, el único discípulo directo de Cristo que seguía vivo, que seguía en la brecha de la vida. Su último libro, el Apocalipsis, empieza con estas palabras: Yo, Juan, vuestro hermano y vuestro compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia, me encontraba en la isla de Patmos cuando, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una voz potente como de trompeta. Y son también esas palabras las que hoy nos sirven para dar paso a esta tertulia sobre el presunto fin de los tiempos y el no menos presunto, aunque deseable, advenimiento del reino de los cielos. Y antes de ceder la palabra a los contertulios, todavía una advertencia. Fin de los tiempos, sí, pero también reino de los cielos. O sea, posibilidad de una salvación definitiva, al menos para quienes hayan sabido merecerla. No es este, por lo tanto, o no quiere serlo, en mi intención, un programa pesimista, sino todo lo contrario. Enseguida vamos a saber cuál es la postura de mis invitados. Yo, personalmente, sospecho que se salvarán todos los seres espiritualmente preparados para enfrentarse al gran salto evolutivo hacia otro mundo, hacia otra dimensión, hacia otro estado de conciencia y de vida. Al fin y al cabo, llamamos apocalipsis al momento en que las fuerzas del macrocosmos deciden intervenir aquí abajo, en el ámbito del microcosmos. Lanzo y dejo en el aire mi primera pregunta. Es esta. Parece lógico pensar que si todo en la Tierra muere antes o después, también la Tierra morirá, ¿no? Nos responde Félix Gracia, hacedor de la revista Más Allá, la tenemos aquí, y huésped habitual en El Mundo por Montera. Félix. Estoy de acuerdo contigo, desde luego. La descripción que has hecho la comparto plenamente. Y además entiendo que no podría ser de otro modo, porque realmente si observamos todas las formas de vida existentes en el plano material, en el plano físico donde estamos moviéndonos, es fácil comprobar que todo nace, se somete a una dinámica de crecimiento, alcanza un grado de madurez o de plenitud, y a partir de ahí inicia otra dinámica de crecimiento hasta que desaparece, hasta que muere. Lo que pasa es que la muerte en realidad no es un fin, sino un tránsito. Es al mismo tiempo un final de un ciclo, un final de una parte de un ciclo y el comienzo de otra. Y en este sentido la Tierra, el planeta Tierra, no puede ser considerado evidentemente de una forma distinta. Naturalmente, si somos capaces de concebir la Tierra no como una masa sólida de minerales, sino como un organismo vivo. En este sentido, estaría y está sometida a un proceso similar al del resto de las formas vivientes. La Tierra debió tener un momento de nacimiento, ha debido pasar igualmente por una serie de sucesivas fases que le han podido llevar hasta su plenitud y probablemente en estos tiempos podría encontrarse al final de un gran ciclo y naturalmente en el comienzo de otro. No obstante, queda por dilucidar si ese tránsito de un ciclo al otro va acompañado o precedido por lo que llamamos un apocalipsis en el sentido de holocausto o de destrucción. Esto es lo que quizá podamos aclarar esta noche. Vamos con el segundo contertulio, también habitual en El Mundo por Montera. Se trata del escritor judío argentino Mario Schatz, que además de escritor es un experto en temas intertestamentarios y en hermenéutica bíblica. Mario, yo ante todo, puesto que estamos en un programa en el cual inevitablemente vamos a tener que hacer muchas referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, querría preguntarte cuál es la actitud correcta hoy día para que un hombre de nuestro tiempo lea la Biblia. ¿Hay que acudir al fatalismo, hay que acudir a la fe ciega, hay que acudir al cientificismo, hay que acudir al filologismo? Bueno, me parece que en una de las intervenciones que yo tuve aquí cité a un famoso escritor francés que murió hace poco tiempo, que yo admiro mucho, que se llama Raymond Abeliot,
que escribió un libro que se llama La Bible Document Chiffré, la Biblia Documento Cifrado, haciéndose eco de toda una tradición hermenéutica que por cierto no es la ortodoxa. Sería muy pretencioso pensar que solo Abelio vio que la Biblia era un documento cifrado, pero ciertamente su vitalidad, el hecho de que sea un documento tan extraordinario, nace del hecho de que lo podemos leer generación tras generación y encontrar, ajustando esa lectura a la época, podemos encontrar verdades nuevas. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos instantes de que comenzara el programa del milenio, pero el milenio, en cierto modo, los hombres que se acercaban al año 1000 también veían en el Apocalipsis una bisagra entre dos tiempos. Haciendo esta lectura, por un lado, transcrónica, y por otro lado entendiendo que la Biblia es un libro telenómico en el sentido biológico de la palabra, es decir, que el Génesis anuncia lo que va a venir, se tocan el Apocalipsis y el Génesis, y la Torá rota, como se dice muy bien, la Biblia gira, y por lo tanto las claves del Apocalipsis, las claves positivas, estarían en el Génesis, y es claro un libro secreto. Me gustaría que luego en el transcurso del programa hablases un poco de las relaciones entre la Cábala, que es judía, y el Apocalipsis, que es una idea más específicamente cristiana. Vamos con el tercer contertulio, es nuevo en esta plaza, Isidro Juan Palacios, escritor, periodista, fundador y director de varias revistas, entre ellas la revista Graal y últimamente sobre todo la revista Punto y Coma. Aquí la tenemos, que a mí me parece quizá la revista cultural más interesante de España en estos momentos. Isidro, tú has estudiado últimamente, has rastreado la existencia de signos actuales del Apocalipsis, de los citados por San Juan, por San Malaquías, por Nostradamus, etcétera, en la época actual. Querría que pasaras rápidamente revista a estos signos y sobre todo que te explayaras un poco sobre la bestia 666. Bueno, sin invocarla. Sin invocarla, por si acaso. De la tierra del Papa. Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, como tú muy bien has dicho... 666 es... 666. 666. El nombre de la bestia. El nombre de la no me digas que es el nombre tuyo. De la computadora. Sí, el de la computadora. El nombre de la computadora del Fernando, estamos en el turno inicial. Luego ya haces lo que quieras. Por favor, Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, como tú muy bien has dicho, a mí me han preocupado todos estos temas últimamente y he venido publicando en una serie de coleccionables, en la revista Más Allá concretamente. Pues sí, ahí los tienes. Una serie de informes sobre este acontecimiento. Efectivamente, el tema del 666 es sin duda el más conocido por casi todo el mundo. Es la identificación, en efecto, de la bestia, lo cita concretamente San Juan. Es la segunda bestia que aparece en el Apocalipsis de San Juan y le da un número, curiosamente que él cita un número de hombre. Bien, esto podría parecer algo muy anecdótico, muy superficial, si en nuestra época este número, curiosamente, no apareciera con cierta profusión citado. Yo me he traído aquí una relación más o menos exhaustiva, pero en fin, creo que puede ir surgiendo a lo largo del programa, más o menos incidir en los comentarios que pueda surgir. Para mí lo fundamental es que si con cierta profusión el 666 aparece en nuestra época y es el número de la bestia, es fundamentalmente, da la impresión de que la bestia anda suelta. Esa es una cuestión que a mí me ha preocupado mucho. Evidentemente, para no caer en la incidencia que enseguida Arrabal me haría de pensar si yo creo o no en los dragones y que me hiciera mostrar en nuestra época ¿Es moderna. una alusión? Es una alusión. A mi persona, digo, de los dragones. No. Arrabal en cierto momento... Perfecto. Entonces yo, si me lo permites, voy a demostrar efectivamente que el dragón no es tampoco una alusión directamente a ti. Es decir, la bestia existe en nuestra época. Y para ello vamos, si me permites brevemente, a aludir a 5 virtualidades que han definido a lo largo de la literatura fantástica, sobre todo en la literatura medieval, las virtualidades del dragón. El dragón fundamentalmente es un devastador y un desolador de la naturaleza. Es inmenso, tiene todo el poder y la fuerza.
es también, como todos sabemos, un cautivador y secuestrador de la dama y de la virgen, que es en el fondo el prototipo del alma en el hombre. Y es un castigador, un martillo de los pueblos que creen en el espíritu, de las pequeñas aldeas, de los pueblos con tradiciones. Y damos homenaje a la Virgen María. Por supuesto. Y al Feng Shui. Y por último, si el dragón Arrabal me lo permite, el dragón al mismo tiempo actúa como una inteligencia envolvente. Sin que nos demos cuenta, nos acapara. Entonces, curiosamente, todas estas 5 virtualidades que yo he citado ahora, lo interesante sería encontrarlas en qué situación, en qué momento, qué cosa las encarna en nuestra época. Y evidentemente saltan a la vista. Yo creo que el único aspecto que encarna estas 5 virtualidades de la bestia es el sistema. Detergente y política. El sistema devasta la naturaleza a través del frío y fiero industrialismo, impone su ley con la colonización política, cultural y económica a todos los pueblos y los arrasa en sus tradiciones y los desenraiza. La man que pierda. Sigue. Dices al Estado cuando dices no, el Estado sistema, no. dices el Estado. No, el sistema No, es otra cosa. el sistema Estado que formaría engloba el parte del Estado y sistema. la sociedad informatizada a la que ahora voy a aludir, actúa como inteligencia envolvente, por ejemplo, a través de la sociedad informatizada, extrayendo al hombre fuera de sí mismo y robándole toda su interioridad. Pero eres un anarquista vergonzoso diciendo esto. ¿Quién, yo? Sí. Prefiero la palabra anarca, me gusta más. Ya te diré luego. Termina, si por profundizamos. favor. Y efectivamente el sistema nos tiene cautivada el alma, nos tiene cautiva el alma, de tal manera que nos mata culturalmente y como hombres incluso. Y tiene por último, como decía Max Weber y como está demostrado, el monopolio del poder y de la fuerza. Esto en el fondo, pues para mí demuestra claramente que el sistema en este momento es la bestia identificada, contra la cual no cabe otra solución, ni política, ni económica, ni de raza, ni de nación. Contra el dragón antiguo solo el héroe santo y espiritual podía vencerlo, y contra este tipo de bestia, el sistema, solo una revolución espiritual, un hombre nuevo espiritual, podría acabar con él. Siguiente contertulio, argentino como Mario Schatz, escritor como Mario Schatz, novelista, director de Ediciones Septada y hombre muy interesado por las cuestiones ecológicas de este mundo en que vivimos, Luis Maggi. Luis, me gustaría que hablaras un poco sobre el estado científico de la cuestión apocalíptica. Bueno, mira, Ozono, la Amazonia que se destruye, la contaminación, las lluvias ácidas, la subida de las aguas, el heliomagnetismo, la verticalización del eje terrestre, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos reales a corto y a medio plazo? Mira, yo quisiera primero decir que lo que se está agotando es un modelo. Es un modelo que nos prometió un cielo sobre la tierra, un cielo tecnológico. Hubo una confluencia entre ciencia y poder que lamentablemente nos está llevando al borde del abismo. La inquietud colectiva, el desasosiego que se percibe en este momento con el tema del apocalipsis, ya se ve en efectos visibles. El tema del ozono es un tema grave. Año a año se va notando la ampliación de esta crisis. No es solamente el ozono, hay una crisis del oxígeno. Su origen no es solamente los clorofluorocarbonos, como normalmente se dice, sino que arrancaría a partir del año 45 con las primeras explosiones atómicas. Ha habido hasta el momento casi 1.600 explosiones atómicas, 600 de ellas atmosféricas. Creo que hay poca información. La gente debe saber que hubo 600 explosiones atómicas atmosféricas, muchas de ellas megatónicas, con efectos que llegan a los 45.000 metros de altitud, que han alterado toda la estratosfera. Año a año se va notando la ampliación de esta crisis. No es solamente el ozono, hay una crisis del oxígeno. Su origen no es solamente los clorofluorocarbonos,
como normalmente se dice, sino que arrancaría a partir del año 45 con las primeras explosiones atómicas. Ha habido hasta el momento casi 1.600 explosiones atómicas, 600 de ellas atmosféricas. Poca información, la gente debe saber que hubo 600 explosiones atómicas atmosféricas, muchas de ellas megatónicas, con efectos que llegan a los 45.000 metros de altitud, que han alterado toda la estratosfera. Y contra este tipo de bestia, el sistema, solo una revolución espiritual, un hombre nuevo espiritual, podría acabar con él.